En cada rincón de la vida moderna, desde salas de juntas hasta mesas familiares, se libra una lucha silenciosa. Personas que se sienten empujadas, insinuadas, persuadidas o arrinconadas hacia decisiones que nunca parecieron del todo suyas. Lo has visto. Lo has sentido. Ese momento en que alguien dirige tus decisiones mientras sonríe como si nada hubiera ocurrido. Hoy enfrentamos esa fuerza invisible. No para enseñarte a controlar a otros, sino para revelar la arquitectura de la manipulación y que puedas caminar con la mente despejada y tu autonomía intacta. La pregunta es simple: ¿cómo defenderte de quienes controlan sin ser vistos? Antes de entrar en el laberinto de la influencia sutil, se invoca al hombre cuyo nombre ha sido arrojado por la historia como un puñal envuelto en seda, Niccolò Maquiavelo. Muchos hablan de él como si fuese el padre del engaño, el santo patrono de los líderes despiadados, el susurrador que enseña a los príncipes a retorcer corazones para alcanzar la gloria. Sin embargo, lo que sobrevive de su reputación es solo una silueta exagerada, aplanada, conveniente para narradores y tiranos. Hoy se aparta el polvo y se vuelve a su figura real, no a la caricatura. Si alguien espera ser instruido en el arte del control oculto, está malinterpretando su intención. Él no escribió para coronar manipuladores, sino para desenmascararlos. El poder es una criatura de muchos rostros, y su propósito fue revelar sus movimientos para que ciudadanos y gobernantes comprendieran el mundo que habitan. Al escribir sus obras, vivía en una Florencia temblorosa por tormentas políticas. Las alianzas se quebraban en una tarde. Los ejércitos llegaban como invitados que nadie había llamado. La ciudad era un tablero de ajedrez llevado en brazos por un mercado, inestable e impredecible. En ese entorno, la claridad se convierte en herramienta de supervivencia. Ver quién tiene el poder y por qué importa más que los rituales de moralidad. No se buscaba prescribir crueldad, se describía la realidad. La franqueza era imprescindible. Un gobernante debía comprender las apariencias, pues éstas influían más que la verdad. Pero este principio no pertenecía solo a los tiranos. Lo usaba un comerciante. Lo respiraba un diplomático. Incluso lo practicaba un vecino cuando intentaba ganarse la confianza ajena con intenciones no declaradas. Aquí comienza el viaje hacia la psicología de la influencia oculta. Primero hay que entender cómo veía la naturaleza humana. No la veía como malvada, sino como predecible en sus deseos. Las personas buscan seguridad. Persiguen admiración. Se aferran a la estabilidad. Temen la incertidumbre como un viento frío que se cuela bajo la puerta. Quien comprende estos deseos puede inclinar decisiones sin levantar sospechas. Basta observar a un hombre el tiempo suficiente para que sus debilidades se desplieguen como un mapa. Algunos buscan aprobación hasta rendirse. Otros desean estatus con tal intensidad que construyen su identidad con piedras prestadas. Y muchos temen la soledad tan profundamente que aceptan cualquier mano que se les ofrezca, incluso una que pretende guiar más que apoyar. Ahí surge la gran paradoja. Entender estas tendencias no convierte a nadie en manipulador. Lo convierte en alguien imposible de manipular. Porque cuando se sabe que dobla a los demás, también se descubre donde uno mismo podría estar doblándose sin darse cuenta. El legado auténtico de Maquiavelo, leído con atención en vez de a través de los ecos deformados de los siglos, es una lección de vigilancia, no de maldad. El conocimiento era su escudo. Caminar ciego por un salón de espejos lleva a confundir cada reflejo con la verdad. Es preferible ver con claridad, incluso si la visión inquieta. En el mundo actual, donde la influencia viaja más rápido que el pensamiento, su claridad resulta más relevante que nunca. Hoy no se enfrentan príncipes ni generales, sino empleadores, conocidos, figuras públicas, voces digitales, y a veces, amigos que emplean una persuasión suave disfrazada de cercanía. Y es que el poder no siempre ruge. A menudo susurra, y el susurro viaja más lejos. Por encima de todo, queda una advertencia: él no creó las tácticas que muchos temen. Solo las describió, para que quienes prefieren la honestidad sobre la ilusión puedan reconocer el juego antes de ser arrastrados. La verdadera influencia rara vez llega con estrépito. No irrumpe como un general en campo abierto ni se impone con la fuerza de un decreto. En cambio, se desliza. Atraviesa la conversación como un hilo fino casi imposible de detectar. Muchos se inquietan ante esta idea porque creen que la manipulación es un acto grandioso, un espectáculo teatral.
Pero el dominio más eficaz es casi siempre silencioso. Nadie teme al susurro, y por eso el susurro viaja más lejos que el grito. Para entender cómo opera la influencia sutil, primero hay que observar la manera en que se construye la percepción. Nada conquista más rápido que la sensación de conexión. El que influye desde las sombras no empieza con órdenes, empieza con reflejos. Refleja las opiniones del otro como si fuesen ya propias. Coincide con preocupaciones, confirma sospechas, valida emociones. No se trata de imitar, sino de sincronizar. Cuando alguien cree que otro comparte su visión del mundo, baja la guardia. Y cuando la guardia cae, la palabra ajena entra como un invitado familiar. Así se establece la primera piedra de la influencia, la sensación de afinidad. Una afinidad cuidadosamente fabricada, desde luego, pero que no se distingue de la auténtica porque está hecha de piezas reales del diálogo. El tono adecuado, la pausa precisa, la pregunta justa. Una persona habilidosa puede hacer que otro se sienta visto, comprendido y casi adivinado. Y cuando alguien siente que ha encontrado un aliado, rara vez sospecha de las intenciones detrás de la simpatía. Luego viene el arte de dirigir sin parecerlo. No es necesario decirle a nadie qué hacer. Basta con encuadrar la realidad de una manera específica. Quien controla el encuadre controla la conclusión. Se puede presentar una decisión como urgente, incluso si no lo es. Se puede subrayar un riesgo y dejar en silencio las ventajas. Se puede elogiar un camino hasta que los demás lo perciban como la opción evidente. No hace falta empujar, basta con mover la luz para que un camino parezca iluminado y el otro se difumine en sombra. Esta influencia no se impone, se insinúa. Y la insinuación es un arma más fina que cualquier mando directo. La persona influida siente que decide por voluntad propia. Que elige lo que siempre quiso elegir. Ignora que la idea que considera suya lleva minutos, horas o días siendo sembrada con frases dispersas y gestos breves colocados con la precisión de un escultor que trabaja mármol sin que nadie lo note. Otro mecanismo poderoso es la administración de la emoción. La mente humana no decide con lógica pura, decide con sensaciones. Quien domina la emoción, domina la dirección del pensamiento. Un suspiro calculado puede despertar culpa. Una sonrisa en el momento adecuado puede despertar confianza. Un relato emotivo puede inclinar una postura más que cualquier argumento racional. La persona que maneja estas cuerdas sabe cuándo mostrarse vulnerable para inspirar protección, cuándo mostrarse firme para inspirar seguridad y cuándo mostrarse decepcionada para inducir rectificación. Nada de esto implica necesariamente maldad, pero sin duda implica intención. La intención es la raíz de toda influencia sutil. Quien sabe esperar domina tanto como quien sabe actuar. La paciencia es la herramienta más subestimada en el juego de la persuasión. No se presiona sin necesidad. No se insiste cuando la resistencia aumenta. Se retrocede como quien cede terreno en apariencia, solo para observar dónde está el punto débil que más conviene tocar. Con el tiempo, el influido no nota que está siendo guiado. Confunde la comodidad emocional con confianza auténtica. Confunde la repetición de una idea con verdad. Confunde la habilidad de otro para leerlo con afinidad genuina. Y es precisamente esa confusión la que permite que la influencia actúe sin levantar alarmas. Otro recurso frecuente es la presentación selectiva de la verdad. No hace falta mentir para conducir a alguien. Basta con contar ciertos hechos y callar otros. La verdad incompleta es a menudo más útil que la mentira completa. Quien escucha una versión parcial construye el resto con su propio razonamiento, y al hacerlo termina defendiendo una conclusión que él mismo ha completado. Y nadie defiende con más firmeza una idea que cree haber descubierto sin ayuda. También está el poder del ritmo. El diálogo tiene su música, y quien domina la cadencia domina el ambiente. Preguntas lentas que hacen reflexionar, afirmaciones rápidas que entran antes de que se analicen, pausas que obligan al otro a llenar el silencio. Cada uno de estos movimientos dirige la conversación sin que parezca dirigido. Los antiguos diplomáticos lo sabían, los cortesanos lo perfeccionaban, y hoy lo repiten quienes necesitan moldear decisiones sin exponerse a la responsabilidad directa. Al comprender cómo funcionan estos hilos, el espectador empieza también a reconocer cuando aparecen en su propia vida. La influencia sutil no tiene rostro fijo. Puede venir de un colega que quiere asegurar un beneficio personal. De un conocido que busca aprobación.
de una figura pública que necesita adhesión, o incluso de un amigo que ha convertido la persuasión suave en un hábito inconsciente. El punto crucial es que estos mecanismos existen y se despliegan con naturalidad, porque el ser humano responde a patrones antiguos que no han cambiado con los siglos. La influencia invisible deja señales, aunque muchos prefieran creer que es indetectable. No existe mano que pueda mover voluntades sin dejar huellas. La cuestión es que casi nadie se detiene a observarlas. El mundo moderno avanza con tanta prisa que pocos levantan la vista para examinar los hilos que cuelgan sobre sus decisiones. Sin embargo, el que aprende a ver los patrones descubre que la manipulación sutil no es un acto de magia, sino una arquitectura. Una arquitectura que se repite. Una arquitectura que puede reconocerse. Todo comienza con una sensación que muchos ignoran, la ligera incomodidad de una decisión que no se siente del todo propia. Es un malestar diminuto, como una piedra pequeña dentro del zapato. No duele, pero altera el paso. Esa incomodidad es la primera señal. Cuando alguien toma un camino que no había contemplado antes de una conversación específica, conviene preguntarse qué palabras, silencios o gestos actuaron como palancas. Otra señal surge en la forma en que ciertas personas reaccionan al desacuerdo. Quien influye desde la sombra no soporta perder control, pero tampoco puede mostrarlo. Entonces aparece un repertorio muy calculado. Una sonrisa congelada que no llega a los ojos. Un cambio repentino de tono disfrazado de gentileza. Una justificación que intenta cerrar la discusión antes de que nazcan preguntas. Estas reacciones no son espontáneas. Son mecanismos diseñados para mantener la apariencia de armonía mientras se intenta redirigir la conversación hacia un terreno más manejable. También existe el fenómeno de la coincidencia excesiva. Es natural que dos personas compartan gustos o ideas, pero cuando una coincide con otra de manera perfecta en temas que antes nunca había mencionado, no se está ante coincidencia. Se está ante estrategia. La afinidad absoluta rara vez es real. Cuando alguien reproduce con demasiada exactitud los pensamientos ajenos, lo que busca es establecer un terreno emocional para introducir más adelante sus verdaderas intenciones. Luego aparece la urgencia. La urgencia que no proviene de la situación, sino del interlocutor. Si alguien insiste en que una decisión debe tomarse pronto, sin espacio para reflexionar, sin tiempo para consultar, sin margen para respirar, esa prisa es una alarma. Nada que deba ser bueno para ti necesita ser decidido en un instante. La prisa es la aliada del que no quiere que analices. El tiempo es enemigo de la manipulación, porque pensar destruye el encantamiento. Hay otra señal igual de sutil. El elogio que aparece en el momento preciso. No cualquier elogio, sino ese que se ofrece cuando perciben que estás dudando. Se usa para cerrar la brecha, para devolver la confianza que necesitas sentir antes de aceptar una idea ajena. Este tipo de halago no nace del aprecio, sino de la estrategia. Es la llave que abre una puerta interior. Hay que prestar atención también al tipo de comunicación que aparece cuando el otro quiere sembrar una idea. Primero llega como una suave observación. Después como un recuerdo. Luego como una pregunta aparentemente curiosa. Más adelante, como un comentario casual en otro contexto. Finalmente, como una conclusión que parece lógica porque ya lleva tiempo girando en la mente. Quien influye de manera sutil no empuja la idea. La deja caer, la deja reposar, la deja madurar. Luego la recoge cuando la otra persona cree que ha florecido sola. Otro indicio es la culpa fabricada. No la culpa abierta ni la acusación directa, sino la culpa silenciosa que aparece tras una frase camuflada como preocupación. Puede tomar la forma de un susurro emocional. Estoy seguro de que harás lo correcto. Solo quiero que no me dejes fuera. Confío en tu juicio, aunque me incomoda no saber qué decidirás. Estas frases obligan al otro a tomar decisiones que favorezcan al que las pronuncia, porque nadie quiere cargar con el peso de decepcionar a quien dice confiar tanto. También existe la estrategia del aislamiento suave. No se trata de alejarte de otros de forma evidente, sino de insinuar que las voces externas no comprenden tu situación. Se convierte tu entorno en una multitud de opiniones sospechosas. De pronto, aquellas personas que siempre habían sido apoyo se presentan como obstáculos. Y quien influye aparece como el único que te entiende por completo. Así nace una dependencia disfrazada de comprensión.
Otra señal importante aparece cuando una conversación se siente dirigida, aunque la otra persona asegure que solo sigue el curso natural del diálogo. La manipulación sutil se detecta en el modo en que todo parece conducir siempre hacia un mismo punto. Un punto que curiosamente favorece a quien dirige la conversación. Si el desenlace de cada intercambio termina alineado con los deseos del mismo individuo, no se está ante coincidencia. Se está ante diseño. Hay momentos en que el cuerpo del otro habla más que sus palabras. El leve adelantarse en la silla cuando respondes como espera. El retroceso casi imperceptible cuando te desvías del camino que intenta sugerir. La rigidez de manos que intentan permanecer relajadas mientras ocultan tensión. El lenguaje corporal no miente. Revela lo que la voz intenta disimular. Al final, todas estas señales se unen para formar un mosaico. Un mosaico que aparece solo cuando se observa con paciencia. Cuando se escucha no solo lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo se dice y por qué se dice. La manipulación sutil no puede operar en un terreno donde la conciencia permanece despierta. Quien ve los hilos ya no puede ser movido como una marioneta. Y los hilos, una vez visibles, pierden poder. En las sombras del poder yace un principio a menudo pasado por alto, el arte de guiar decisiones sin revelar jamás la propia mano. La mente, cuando se deja sin control, es un jardín lleno de maleza y flores por igual, y quienes aprenden a cultivarlo en silencio poseen una fuerza más poderosa que los ejércitos. La influencia no grita. Se envuelve en la suavidad, apareciendo como sugerencia, coincidencia o incluso un empujón amistoso. Quien domina esta sutileza comprende que el control evidente es el enemigo de la libertad. Las personas resisten lo que perciben como coerción, pero abrazan el camino que creen haber elegido por sí mismas. Cada encuentro contiene una oportunidad para plantar un pensamiento, una semilla cuyas raíces crecerán sin ser vistas. Las palabras son la tierra. Una mirada, una pausa, una pregunta cuidadosamente formulada es el agua que alimenta la comprensión. El practicante astuto reconoce que la persuasión no triunfa solo mediante el argumento, sino mediante la anticipación, saber cuáles deseos y miedos se doblarán sin romperse. Existe un ritmo en la elección humana, una cadencia que puede percibirse si se escucha atentamente. Y en ese ritmo, el guía se mueve como un director silencioso, invisible pero moldeando la melodía de la acción. El poder de la influencia sutil no es fuerza bruta. Es paciencia envuelta en observación, la paciencia de esperar a que la mente llegue a conclusiones que uno ha facilitado discretamente. Hay una danza aquí, una coreografía silenciosa donde la sugerencia aparece como la evolución natural del pensamiento, nunca impuesta. Una orden dada directamente provoca resistencia, pero una idea que parece surgir espontáneamente es recibida con gratitud. En este delicado equilibrio se descubre la esencia del control invisible, el arte de hacer que otros crean actuar con libertad mientras siguen un camino suavemente trazado por otro. Considera el efecto de enmarcar una elección. Presenta dos opciones, una claramente favorable al resultado deseado, pero permite que la mente las evalúe como si fueran elegidas independientemente. La libertad de decidir permanece, pero la guía está completa. Las palabras elegidas con precisión, las preguntas diseñadas para iluminar ciertos caminos, las señales emocionales sutiles, todas convergen para esculpir decisiones como un escultor modela el mármol, lentamente, de manera invisible, irresistible. El observador nunca percibe la mano que mueve el cincel, solo la forma que emerge como inevitable. Esta forma de influencia no se limita a líderes o gobernantes. Reside en cada conversación donde se puede nutrir la comprensión, en cada negociación donde se moldean resultados, en cada momento en que la voluntad humana se encuentra con la oportunidad. El control más potente nunca se reconoce como control, prospera en los corredores ocultos del pensamiento, en los pasillos silenciosos donde se conciben las acciones. Dominarlo es dominar la presencia misma, habitar un espacio donde tus intenciones viajan delante de tus palabras, creando alineación sin coerción, moldeando resultados sin exposición. La verdadera influencia sutil requiere no solo habilidad, sino autocontrol. Un movimiento demasiado evidente alerta la mente, despierta sospechas y rompe el delicado equilibrio. El practicante debe ejercer discreción, calibrando cada gesto, cada frase, cada mirada para armonizar con la percepción del objetivo. La elegancia de este enfoque es que la influencia es resiliente, las decisiones tomadas bajo su guía son abrazadas y defendidas por quien las tomó, asegurando lealtad y compromiso sin amenaza ni confrontación. Y así,
El arte de la guía invisible es un estudio de paciencia, precisión y percepción. No es una herramienta de opresión, sino una clave para comprender la voluntad humana y moldear resultados con destreza. Cada interacción humana se convierte en un lienzo donde fuerzas sutiles pueden pintar elecciones y resultados con trazos invisibles. Quienes dominan este arte atraviesan el mundo no como tiranos o manipuladores evidentes, sino como arquitectos de la alineación, orquestando silenciosamente realidades mientras permanecen invisibles, indemnes y sin lugar a dudas, efectivos. El verdadero legado de Maquiavelo no reside en la crueldad, ni en la astucia desmedida, ni siquiera en las estrategias de manipulación que tanto se le atribuyen. Su herencia es, en cambio, la claridad. La claridad de ver el mundo tal como es, y no como desearíamos que fuese. Durante siglos, los nombres que se asociaron con su obra fueron distorsionados, envueltos en miedo y moralidad simplificada, transformando al pensador en un fantasma temido. Pero si uno deja de lado las sombras de los rumores y se adentra en sus palabras con atención, descubre una enseñanza profunda. Maquiavelo nos enseñó a comprender la naturaleza humana, no a explotarla ciegamente. El poder, según él, no es un concepto abstracto, sino una fuerza que se manifiesta en cada relación, en cada decisión, en cada mirada intercambiada entre individuos. Comprender cómo fluye, cómo se consolida, cómo se fragmenta, es aprender a navegar por la realidad sin ser arrastrado por sus corrientes. No se trata de dominar a los demás por medio del miedo, sino de conocer las mareas de la ambición, la lealtad, la vanidad y el temor. Porque el hombre, cuando se observa sin ilusiones, revela patrones claros, desea seguridad, teme la pérdida, busca aprobación, evita la incertidumbre. Reconocer esto no lo convierte en manipulador, lo convierte en vigilante, en alguien capaz de caminar con los ojos abiertos en un mundo donde muchos tropiezan. Maquiavelo entendió que la apariencia es a menudo más poderosa que la verdad. Los hombres y mujeres actúan según lo que perciben, no según lo que existe en realidad. Una promesa rota, un gesto de bondad calculado, una palabra entregada con intención, todo tiene el potencial de inclinar la balanza de la decisión sin que nadie lo note. Esta comprensión de las apariencias no debe ser usada para engañar, sino para protegerse, para anticipar movimientos, para reconocer juegos de poder antes de ser atrapado en ellos. El legado verdadero es, entonces, un escudo, saber cómo el mundo funciona, cómo los corazones se pueden mover, y cómo las acciones se interpretan más allá de lo evidente. Además, su enseñanza más subestimada es la de la vigilancia sobre uno mismo. Porque quien estudia a los demás sin mirar su propia sombra camina a ciegas entre espejos. Comprender los mecanismos de la influencia y del control ajeno revela también las propias vulnerabilidades. Cada debilidad que identificamos en otros puede ser un espejo de lo que nos amenaza. La sabiduría de Maquiavelo consiste en advertirnos: el conocimiento no solo protege, sino que ilumina los rincones donde nuestra propia naturaleza podría ser explotada. La lucidez se convierte en arma, no para imponer, sino para preservar integridad y autonomía. El mundo actual, con su velocidad y sus redes invisibles de influencia, hace que su legado sea más relevante que nunca. Los príncipes ya no llevan coronas, llevan correos electrónicos, publicaciones, palabras susurradas en mensajes instantáneos. El poder ya no se ejerce solo sobre territorios físicos, sino sobre percepciones, emociones y decisiones cotidianas. Y aquellos que comprenden este principio, que internalizan la claridad de Maquiavelo, pueden moverse con seguridad, detectar intenciones ocultas y decidir con libertad, mientras otros se pierden en ilusiones y vanidades. Su enseñanza nos recuerda que la ética no es un obstáculo para la lucidez, sino su complemento. Reconocer la realidad, estudiar la naturaleza humana y anticipar movimientos no equivale a renunciar a la moralidad, equivale a protegerla con conocimiento. El verdadero legado de Maquiavelo es, en última instancia, un llamado a la conciencia despierta: observar sin ilusiones, entender sin prejuicios, y actuar con plena conciencia de las fuerzas invisibles que nos rodean y nos afectan en cada decisión, en cada interacción, en cada elección que creemos libre, pero que está siempre influenciada por la comprensión que tenemos del mundo y de quienes lo habitan. Al final de este viaje por la psicología oscura de Maquiavelo, comprendemos que el poder no siempre ruge ni la influencia siempre se anuncia con trompetas. La verdadera fuerza yace en la observación, en la paciencia, en la sutileza con la que se perciben los deseos, los miedos y las motivaciones humanas. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tiene la capacidad de inclinar decisiones, y aquel que entiende este principio se mueve con seguridad,
como un navegante que conoce las corrientes invisibles bajo la superficie de las aguas turbulentas. El legado de Maquiavelo nos enseña que la claridad es más poderosa que la astucia ciega, que anticipar movimientos es más fuerte que reaccionar a ellos, y que comprender la naturaleza humana es más esencial que dominarla. Aprender a influir sin ser detectado no es un llamado a la manipulación maliciosa, sino a la vigilancia, al autoconocimiento y a la protección de nuestra propia libertad frente a quienes buscan dirigirnos sin que lo notemos. El control más efectivo es aquel que no se percibe, y la guía más profunda es la que deja que otros crean haber tomado la decisión por sí mismos. Hoy, en un mundo donde la información viaja más rápido que el pensamiento y donde las decisiones se forman en segundos y pantallas, la sabiduría de Maquiavelo se mantiene vigente. Nos invita a caminar despiertos, a observar con precisión, a anticipar sin dominar, y a actuar con conocimiento en lugar de ceguera. El poder no siempre se exhibe, a menudo se susurra. La psicología de la influencia es una herramienta, y como toda herramienta, su valor depende de quien la maneja y con qué propósito. Al cerrar este recorrido, recordemos que comprender no es justificar, y anticipar no es explotar. El verdadero arte consiste en ver la realidad tal como es, en reconocer la complejidad del ser humano y en navegar por las redes invisibles de influencia con la conciencia como brújula. En ese entendimiento reside el legado auténtico de Maquiavelo, la fuerza de la lucidez, la elegancia de la sutileza y la libertad que solo otorga el conocimiento. Porque aquel que comprende el juego, aunque nunca lo juegue para dañar, camina siempre un paso adelante, con la mente clara, el corazón firme y la voluntad intacta.